En este caso vamos a hablar de un sector, el sector productivo que tiene la República Argentina, que es el campo. Se le suma la recesión, los problemas climáticos, pero además lo que tiene que ver con un año que ha sido complejo, el 2020, y la pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas para este año que recién inicia? Le vamos a agradecer a Ignacio Mantras, quien es presidente de la Sociedad Rural. Con él vamos a charlar de este tema. Ignacio, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Buena mañana a todos ustedes, ¿cómo les va? Bien, bueno, decía, el 2020 fue un año súper complejo para todos, el campo lo sintió y mucho, a lo cual se sumaron medidas del gobierno nacional, pero también las cuestiones climáticas. Se cerró un año complejo. ¿Cuáles son las perspectivas para este 2021 que recién comenzamos a transitar? Sí, tal cual lo decís, fue un año complejo para todo el mundo. El campo en realidad en Argentina, por una cuestión de empatía con otras actividades que la han pasado peor, nunca cesó, digamos, la actividad persistió. La logística, pese a los primeros momentos donde hubo conflictos interjurisdiccionales para transitar, etcétera, se fueron superando y nunca pudimos proveer de alimentos o llegar a destino con nuestros productos, así que es una actividad que dentro de lo que fue la pandemia se pudo desarrollar, ¿no? Los inconvenientes han venido y hemos sido noticia por algunos hechos, recordaron lo que fue los hilos bolsas, usurpaciones, las quemas, culparnos que somos responsables de todas las quemas. Bueno, fuimos noticia por hechos negativos, ¿no? Así que ese fue el año del campo, para el 2020. Para el 2021... y la sequía, ¿no? Que fue el dato. Para el 2021, en lo climático, esperemos que no tengamos exceso de precipitaciones. Siempre que hay sequía, después hay eventos para el otro extremo, así que esperemos que eso no ocurra, sobre todo que no ocurra entrando el invierno, porque eso puede perjudicar. Y en cuanto a lo gubernamental, lo que anhelábamos era reglas de juegos claras, digamos, ¿no? Es lo que necesita el sector, es reglas de juegos claras, son actividades a largo plazo. Y se necesita eso, ¿no? Previsibilidad en esta actividad. Ignacio, hablábamos de las medidas, ¿no?, que ha tomado el gobierno nacional, puntualmente con las exportaciones de maíz, estas horas que comienzan a evaluarse medidas para de alguna manera contrarrestar esta determinación que ha tomado el gobierno nacional. ¿Cómo impacta en el sector? Muy mal, es una medida temporaria. De acá hasta marzo se cierran las exportaciones, pero que el impacto es mucho más amplio, digamos, ¿no? Porque genera incertidumbre y desconfianza hacia este gobierno. Si bien era difícil, digamos, confiar plenamente, de hecho me entiendo que el campo no lo habrá votado Alberto Fernández porque en su fila lleva sectores políticos que han instalado políticas muy negativas hacia el campo. Y la verdad que se hizo un esfuerzo de diálogo y de tratar de entendernos con las autoridades para lograr mayor producción, mayor empleo y mayores exportaciones, digamos, ¿no? Eso ha sido el trabajo de las entidades durante el año, y a fin de año, el 30 de diciembre, nos cambian las reglas de juego de un decretazo, y eso genera un impacto muy negativo porque se rompe todo diálogo, o va a ser muy difícil dialogar con ministros como Guzmán, Culfas, Basterra, que son los ministros que se reunían con las entidades, justamente trabajando en un proyecto de ley para aumentar exportaciones y aumentar producción, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil después sentarte con funcionarios que venís trabajando un tema y de golpe tiran todo por la borda. Así que empezará una nueva etapa, lamentablemente muy pronta. No entendemos todavía mucho la medida, los argumentos que se utilizaron para esta medida son muy flojos, por lo cual no se entiende si lo que busca el gobierno en realidad es un conflicto político, porque si no se entiende desde el punto de vista económico el cierre de exportaciones en este contexto de mundial y en este contexto de Argentina actual, ¿no? Y en Santa Fe, Ignacio, ¿cuál es la realidad del sector agropecuario, del sector del campo? En Santa Fe, la sequía fue lo que más incidencia tuvo negativa en el año. Y después los problemas estructurales eternos, ¿no? La cuestión de conectividad, que en realidad en sequía no se manifiestan, pero digamos en época de sequía son cuando se tienen que hacer las grandes inversiones, tanto en caminos como en manejo de la cuestión hídrica, y bueno, no se vio absolutamente nada de eso, digamos, entonces fue un periodo desperdiciado, ¿no? Si se quiere.
y eso se va a ver cuando empiecen las lluvias, ¿no? En lo productivo, todas las actividades se han desarrollado con normalidad. Santa Fe, por estar en región pampeana, realiza todas las actividades, tiene la cuenca lechera más importante, al norte algodón, en la costa el arroz, al sur el clúster semillero, toda la mecánica ligada al campo, producción de carne tanto de cría como de engorde, digamos. La verdad que Santa Fe, en el punto de vista productivo, está pujante, eso no hay dudas, y es una lástima que estas medidas no contemplen ese ímpetu de los productores, esas ganas de seguir invirtiendo en una macroeconomía compleja, ¿no? Muchas de estas inversiones son dolarizadas y estamos en periodo de inflación, y bueno, hay una gran incertidumbre en cuanto a los ingresos, ¿no? Un productor invierte en dólares y esos son sus egresos, y sus ingresos dependen del clima y de los precios, ¿no? Bueno, el clima nunca se lo puede controlar y los precios están en los mercados internacionales, pero en Argentina con estas intervenciones se los modifican, por lo cual esos dos factores hacen que van a hacer que a futuro las inversiones sean, entiendo, más conservadoras, ¿no? ¿Podemos decir, Ignacio, que las perspectivas para este 2021 son de mayor incertidumbre que las que tuvieron en el inicio del año pasado, antes de la llegada de la pandemia? Sí, porque el 2020, cuando irrumpe ese gran hecho disruptivo que es la pandemia, se genera en los primeros análisis, y entiendo que en su individualidad cada productor hizo lo mismo. Todos dijimos, es una gran oportunidad, el mundo va a necesitar alimentos. De hecho, ahora, cuando se empieza a normalizar, empiezan los picos de los mercados, porque empieza la demanda de alimentos o de energía, ¿no? El caso del maíz y sus subas en Chicago tienen que ver con que la logística estuvo frenada y empieza el boom y empieza la demanda de bioetanol, digamos, ¿no? O sea, obviamente el mundo va a necesitar lo que Argentina produce, que son alimentos, energía, fibras, después de un año muy, muy alentizado. Y Argentina tendría que estar preparada para salir al mundo a ofrecer esos productos y generar divisas que tanto los necesita el país. Bueno, parecería que en Argentina queremos hacer todo lo contrario. Nos queremos cerrar, no queremos salir al mundo, y a los que producen le queremos cambiar la regla de juego para que produzcan menos. Entonces, bueno, el COVID fue el dato en el 2020, el gobierno de Alberto Fernández va a ser el fantasma del 2021 probablemente para los productores. Ignacio, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, por hablar con nosotros en esta primera parte del año de las perspectivas, ¿no? De las proyecciones que tiene el sector más productivo de la República Argentina. Un abrazo, que tengas buena jornada. Gracias a ustedes, buena jornada para ustedes también. Hasta pronto.